Oigan, definitivamente hay que aceptar algo. El presidente Gustavo Petro es experto y yo creo que le gusta sacarle la piedra a la señora que precisamente ustedes están viendo en pantalla, la posible candidata presidencial del uribismo, Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares, corruptos y hasta asesinos de toda la vida. Eso es el clan Géneco en el departamento del Cesar y pues Vicky Dávila, directora del Pasquín de Semana, como ustedes ya lo saben. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se le saltó la piedra a esta disque periodista? Pues resulta que hace algunas horas el sombrero de Carlos Pizarro, quien fuera el máximo comandante del M-19, fue nombrado como Patrimonio Cultural de la Nación. El sombrero de Carlos Pizarro. Antes de ver qué fue lo que pasó y la reacción de esta señora y la respuesta un poco indirecta de Gustavo Petro, pero directa de María José Pizarro y María del Mar Pizarro, las hijas de Carlos Pizarro, quiero que observemos por favor el siguiente video. Yo creo que es muy importante recordar lo que hizo Carlos Pizarro en su momento. Escuchemos con mucha atención, esto dura solamente 25 segundos. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Palabra que sí, eso fue un comercial de la campaña presidencial de Carlos Pizarro por allá en 1990. Recordemos que Pizarro fue un hombre que luego de dejar las armas pues le cumplió al país sometiéndose al proceso de paz que se llevó a cabo en ese entonces con el gobierno nacional. Le cumplió al país, le cumplió a los colombianos, pero el Estado evidentemente no le cumplió porque fue asesinado por agentes del Estado con complicidad de grupos paramilitares. En fin, por allá el 26 de abril de 1990 fue asesinado el señor Carlos Pizarro, lamentablemente, luego de una seguidilla de asesinatos de candidatos presidenciales. Bien, ahora sí, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a observar por favor acá en pantalla. Voy a poner de una vez las publicaciones de Presidencia y de la señora de Géneco, ¿cómo no que sí? Dice por acá Presidencia, lo que les estaba contando. El sombrero de Carlos Pizarro ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. El Ministerio de Cultura, mediante la resolución 218 del 17 de junio del 2024, declaró que el sombrero con el que Pizarro firmó la paz entre el M-19 y el gobierno colombiano en 1990 es un símbolo que contribuye a la construcción de la paz en nuestro país. El presidente Petro destacó que este sombrero es un patrimonio de amor y paz que debe ser entregado al pueblo colombiano. Bueno, ustedes ya están viendo pues la declaratoria del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la nación. Bien, de una vez hubo reacción de Vicky Dávila, de la directora del Pasquín de Semana, quien realmente pues se desbordó a través de su cuenta de X, ella muy en campaña presidencial, obviamente. Dice por acá: el sombrero de Carlos Pizarro no es patrimonio de Colombia, no merece homenaje alguno. ¿Por qué le ha dado al gobierno Petro por exaltar a criminales? Millones de colombianos no estamos de acuerdo. Pizarro no nos representa. No queremos jamás ser como él, ni que nuestros hijos y nietos lo sean. En su lugar, Petro debería exaltar a los mejores deportistas, empresarios, estudiantes, médicos, científicos, emprendedores y artistas. Pizarro no fue ejemplar. Era un criminal, un hombre equivocado en su camino. Luego el Estado le dio otra oportunidad. Pizarro se acogió a un proceso de paz, pero no le hizo un favor a Colombia. Más bien el Estado le otorgó impunidad, porque se les olvida a algunos que Pizarro tuvo una vida dedicada al crimen, empuñó las armas, su organización fue la que se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Allí se perdieron vidas de inocentes. Bueno, también asesinados inocentes, claro que sí, por el ejército, recordemos, y desaparecidos también por integrantes de la fuerza pública, que hasta el son de hoy pues ni siquiera han dado respuesta a las múltiples preguntas de las víctimas de la toma del palacio. El M-19 también extorsionó y secuestró, se alió con el narco Pablo Escobar. Ay, por favor, ¿por qué nunca habla esta señora de los vínculos de la familia de Álvaro Uribe, por ejemplo, con Pablo Escobar, o de varios integrantes del Centro Democrático, o del uribismo en general? Así es Vicky Dávila. Pizarro murió asesinado, no justificó su asesinato, pero hay verdades. No reparó a sus víctimas, no contó la verdad ni pidió perdón, no pagó por sus crímenes. Así que no proceden los homenajes de Petro a Pizarro. Hay que recuperar los valores en la sociedad como la decencia y el trabajo, la humanidad y la disciplina. Los antivalores de los secuestradores y los asesinos deben quedar solo en la historia, esa que no se puede repetir. No queremos más Pizarros en Colombia. Uy, qué señora tan desagradable, tan detestable.
Pero bueno, están las hijas de Carlos Pizarro, como la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, que le respondió a la señora de Génico de la siguiente manera: no solo hay más Pizarros como yo, Vicky Dávila, ahora hay millones y somos gobierno. Cada persona que lucha contra la injusticia y contra quienes la defienden como tú es un o una Pizarro. Ah, y otra claridad, Pizarro hizo la paz por convicción, ese fue su gesto de amor y reconciliación con Colombia. Ojalá la reconciliación hiciera parte de tu léxico. Ahora escuchen esta parte: no puedes ni quieres, te mueven el odio, la venganza y tu campaña. Evidentemente la señora de Génico está hablando ya como toda una aspirante presidencial de la extrema derecha, y eso lo ha dejado ver a través de varias de sus intervenciones en su Pasquín de Semana y en otros espacios. Bien, María del Mar Pizarro, también la otra hija de Carlos Pizarro, le respondió. Ella es representante de la Cámara del Pacto Histórico: usted nunca podría ser como mi padre, simplemente no tiene la altura moral o intelectual. Tremenda respuesta. Ahora bien, resulta que el presidente Gustavo Petro, decidió compartir a través de su perfil esta respuesta de María del Mar Pizarro, algo que le dio rabia a Vicky Dávila de Génico. Vean, acá está el pantallazo que la misma Vicky publica de la publicación de María del Mar y que el presidente Gustavo Petro pues compartió a través de su cuenta oficial de X. Vicky Dávila reaccionó: Petro decide darle RT a este trino. La verdad, eso habla muy bien de mí. Petro tiene razón. Yo jamás podría ser como Carlos Pizarro, porque yo jamás sería criminal como lo fue el excomandante del M-19 y ex jefe de Petro. Calculen cuáles son los parámetros de estatura moral e intelectual del presidente de Colombia y su gobierno. Todo está dicho. Bien, Vicky Dávila pues, se enfrasca bastante en el tema de Carlos Pizarro, pero pues a ella se le olvida que en el uribismo, en el Centro Democrático, su partido, pues hay varios integrantes del M-19, ¿cómo no que sí? Como Eber Bustamante, por ejemplo, un ideólogo del Centro Democrático, del partido del expresidiario Uribe. Y bueno, créanme que estar del lado de la historia del Matarife, de un personaje que ha sido señalado de tantas cosas, de un personaje que durante su presidencia pues se cometieron delitos graves como los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, la alianza con grupos paramilitares, en fin, el ingreso de jefes paramilitares por los sótanos de la Casa de Nariño. Eso definitivamente no habla muy bien de usted, Vicky Dávila. Pero bueno, ustedes ya saben cómo es la señora de Génico. Se le saltó la piedra con la acción del presidente Gustavo Petro de compartir la respuesta de María del Mar Pizarro y bueno, la declaratoria en general de patrimonio nacional, el patrimonio cultural de la nación, del sombrero de Carlos Pizarro. Esta gente le emberraca este tipo de cosas, pero pues ni modo. Llorindel, por ahí dicen. Ahora bien, acá me causa, no vamos a leer todo esto, pero me causa pues bastante curiosidad lo que dice acá Juan David Pedraza, y es que tiene razón. Vean esto: los medios venden y odian a Carlos Pizarro, pero olvidan cuando vendieron a Carlos Castaño como un héroe. 10 días después de la masacre del Salado, donde hombres del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia mataron a batazos a más de 100 personas, Darío Arismendi, entonces director de Caracol, entrevistó a Carlos Castaño. Fue en el programa Cara a Cara, emitido el 1 de marzo del 2000. En ese momento las autodefensas era un cáncer que se extendía por todo el país. Claudia Gurizate, otra uribista, entonces periodista de RCN, lo entrevistó el 9 de agosto de ese mismo año. En esos meses los paramilitares perpetraron 581 masacres según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria. Además, en ese momento se llevaban a cabo los diálogos de paz de San Vicente del Caguán. Los colombianos de bien tenían miedo de que el país se fuera a convertir en la Chile de Allende, y lo mejor era aferrarse de libertadores de la patria como ese redondo cocainómano alcohólico que tomaba decisiones con la mente atraguada por los vicios que lo atormentaban. Y ahí sí, nadie decía nada, mejor dicho, lo pintaban como un héroe a Carlos Castaño. Recordemos lo que él decía pues frente a Darío Arismendi, otro de los periodistas vendidos en este país. Carlos Castaño, que se lo imaginaban los colombianos. Bueno, una persona común y corriente que ha tenido que ocultar su rostro por medidas de seguridad y que supongo algunos piensan que soy un hombre violento, un hombre de guerra, pero no, yo creo que soy un hombre con vocación de paz. Acá estoy para que el país me conozca y me escuche, por favor. Un hombre común y corriente, decía Carlos Castaño, y Darío Arismendi,
pues lo dejaba decir lo que quiera, no le refutaba, no le contrapreguntaba. En fin, así han sido los medios de comunicación pues toda la vida. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede esperar? Por acá Ivonne Ramírez también publica, una usuaria en redes sociales, lo siguiente: no vi a los tibios tan indignados con la sentencia de Chiquita Brands como lo están con el sombrero de Carlos Pizarro. ¿Qué supone uno? Es que los tibios también, es que no hay tibios, no hay centro. Hay centro derecha y extrema derecha en Colombia. Y todos pues comulgan en un mismo espacio. Eso hay que decirlo de esa manera. Bien, ya para ir terminando con este video, quiero que por favor prestemos mucha atención al siguiente artículo que me pareció pues muy bueno y que fue publicado hace tan solo algunos minutos. Vea, dice acá hace 2 horas, hace 2 horas de este 19 de junio y que dice lo siguiente. Es de Iván Gallo, editor de contenidos de la Fundación Paz y Reconciliación. La calumnia de la extrema derecha: Carlos Pizarro no fue ningún criminal. Y dice lo siguiente: la extrema derecha puso en boca de sus políticos y también de sus periodistas, la primera línea del uribismo, como los clasificó Margarita Rosa de Francisco, la indignación que le generó el homenaje de Gustavo Petro al comandante Carlos Pizarro al convertir su sombrero en patrimonio cultural de la nación. Se escucharon voces que no duraron de calificar a Pizarro como un criminal, como Vicky Dávila. Se equivocan feo los que así lo llaman. Pizarro fue quien abrió la puerta dentro de sus grupos armados a la salida negociada del conflicto. La primera vez que existió una intención real de diálogo de un grupo de guerrillero fue del ELN en el 75. Después del descalabro que significó para ellos la derrota en Anori, que estuvo a punto de destruirlos. En el 82, Belisario Betancur se sentó a hablar con las FARC, comandadas por Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, en los diálogos de la Uribe. Se sentaron las bases de la participación política a través de la creación de un partido, la UP, pero todo terminó en la matanza por todos conocida y que dejó más de 5.000 militantes de izquierda asesinados. La historia de las negociaciones entre los gobiernos nacionales y la guerrilla ha estado plagada de incumplimientos y traiciones. El primer en creer en que, a pesar de todo, el diálogo era la única salida posible fue Pizarro. Su primer gran enseñanza fue el perdón. La retoma sangrienta del Palacio de Justicia por parte de los militares fue un claro ejemplo del objetivo que tenían oficiales como Fernando Landazábal, Arias Cabrales o Plazas Vega de vengarse del M-19 después de haberlos dejado en ridículo con sus publicitados golpes, la recuperación para el pueblo de la espada de Bolívar, el robo de armas en el Cartón Norte y la toma de la Embajada de la República Dominicana, influenciados por las doctrinas de seguridad norteamericana, en donde era intolerable permitir cualquier disidencia de izquierda. Una parte del ejército se asoció con paramilitares y decidieron exterminar a lo que oliera a marxismo. Lo clave de este artículo, si ustedes lo quieren leer completo, muy invitados y invitadas a visitar la página de Paz y Reconciliación. Lo clave es este párrafo que dice acá. Mucha atención. El primero en creer que, a pesar de todo, el diálogo era la única salida posible fue Pizarro. El diálogo para la paz. Pero pues bueno, ustedes ya saben qué sucedió con la Unión Patriótica y qué sucedió con Carlos Pizarro y pues varios integrantes del M-19 que fueron asesinados y perseguidos y chuzados, interceptados a través del DAS, en fin. Hoy pues eso es lo que les duele, que precisamente Gustavo Petro, un ex integrante del M-19, pues haga parte del gobierno y sea el presidente de Colombia. Quedará para la historia, así les duela. Muchas gracias por ver el video, gracias por compartirlo, por seguirnos, por difundirlo, evidentemente por suscribirse si están en YouTube, por sus donaciones, sus aportes, gracias, todo eso nos sirve a nosotros para continuar esta lucha en contra de los medios tradicionales que tergiversan la información y que son pues generadores de noticias falsas, hay que decirlo así. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.